que lidera Emilio Monzó. Nos basamos principalmente, es un esquema nacional, pero con una mirada muy especialmente puesta en provincia de Buenos Aires, y tenemos como ejes de acción la pluralidad, contribuir a un espacio de centro. Les pedimos, por ahí si apagan los micrófonos, el operador va a estar coordinando igual eso, pero después por el chat nos comunicamos. El chat queda y de hecho vamos leyendo todo lo que ustedes escriben. Consideramos necesaria la búsqueda de acuerdos, valoramos mucho lo territorial, por eso agradecemos que en estos encuentros prácticamente hay referentes de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Es una posición de apertura. Apostamos mucho a la relación de lo público, privado, la política y la academia. Consideramos que es muy significativo el hecho de poder trabajar en conjunto y que cada uno de los aportes haga a determinar políticas públicas y en lo posible innovadoras, que bueno, que es nuestro objetivo, ¿no? Un poco definir políticas públicas y obviamente que tenemos el objetivo también de poder, en definitiva, para dentro de unos años, poder armar un plan de gobierno, principalmente para la provincia de Buenos Aires. Les cuento un poquito los equipos que tenemos trabajando en INPOA, porque también le decimos a cada uno de ustedes, con el expertise que tengan, si son gustosos de participar, los invitamos. Después, en ese sentido, coordinamos si lo hacemos desde lo que es INPOA a nivel central o en los distritos. Ya hay 11 distritos, municipios que se están constituyendo sedes de la fundación. Pero bueno, para que tengan un poco también de noción de cuáles son las temáticas que estamos por ahora tratando, que es equipo de agroindustria, de seguridad, de autonomía municipal y reforma política, de previsión social, de regionalización y división de la provincia y municipios, de educación, de género, de ambiente, de producción, de turismo, de salud, de justicia, de economía. Y tenemos por otro lado, trabajamos la temática de modernización del Estado, desarrollo local y legislación laboral, que estamos en estos momentos tratando de armar los equipos, y algunos especialistas que nos asesoran en puerto, tecnología aplicada al agro, seguridad vial, cultos y cultura. Y especialmente Juan D'Amico, que creo que la mayoría de ustedes lo conocen, es quien coordina dentro de la fundación lo que tiene que ver con las políticas o las temáticas relacionadas con demografía y desarrollo social. Juan José D'Amico, les cuento quién es. Voy a leer un cortísimo currículum de Juan, porque después le voy a pasar para que él tenga el honor y el gusto de presentar a Agustín, con quien tiene una relación personal. Juan es ingeniero agrónomo, es asesor privado como profesional de distintas empresas y ha sido asesor extensionista del INTA oportunamente. Juan en lo político fue candidato a intendente en 2 oportunidades en Punta Indio, donde además se desempeñó como concejal durante 2 periodos, es decir, 8 años de gestión como concejal. También fue director nacional de población y director nacional del Registro Nacional de las Personas, donde implementó el sistema de identidad digital que casi todos conocemos y hemos usado seguramente, entre muchas otras reformas que implicaron la agilidad, la modernización y sobre todo el acceso a la documentación de identidad de los argentinos, que fue algo que me consta, siempre bregó para que todos los argentinos pudieran tener su identidad por medio de un documento, ¿no? Actualmente Juan es director general de representación de la ciudad,
que depende del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y obviamente que es un activo participante y dirigente de nuestro espacio político. Así que, Juan, te cedo la palabra para que presentes a Agustín, obviamente agradeciéndole a Agustín la presencia, que después al cierre seguramente vamos a tener oportunidad de hacerlo nuevamente. Gracias. Bueno, Sergio, buenas tardes. Gracias por la presentación y la introducción y por explicarnos el funcionamiento, iba a decir incipiente, no tan incipiente, de la Fundación y que tenés la responsabilidad de llevar adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Nos reencontramos últimamente a través de estos Zooms con muchos amigos y compañeros. Ojalá que dentro de poco podamos hacerlo de manera personal. Bueno, nuevamente, en un espacio desde la Fundación, tratando un tema central. ¿Hay alguien que tiene algún micrófono abierto? Que, como dijo Sergio, si pueden mutearlos para tener ordenada la charla. Agustín Salvia, yo ahora también voy a hacer referencia a sus antecedentes académicos, pero yo quiero contarles brevemente que tenemos un vínculo desde que me tocó ejercer la función pública en el Ministerio del Interior, que tenía que ver justamente con los indocumentados en la Argentina. Y fue a partir de un programa, Argentina Documenta, que justamente tenía que ver con detectar a aquellas personas con problemas en la documentación que estaban postergados, aquellos sectores, ¿no es cierto?, más vulnerables, que pudimos trabajar en indicadores de déficit que nos hizo arribar a un mapa de calor donde se asociaban a esas personas con problemas en la documentación con esos índices, indicadores, mejor dicho, de déficit. Es así que pudimos trabajar desde el Ministerio del Interior, específicamente desde el Registro Nacional de las Personas y desde la Dirección de Población, con el Observatorio de la Deuda Social. De ahí que tenemos un vínculo y que la verdad que todo el anillo que rodeamos a Emilio y en el trabajo con un objetivo semejante como es el de gobernar la provincia de Buenos Aires es que lo tenemos siempre al alcance, Agustín, para poder hacer distintos tipos de consultas en materia de esta temática central que tiene que ver con la pobreza, una deuda que la dirigencia política, la clase política de nuestro país, permanentemente nos muestra como algo que hay que trabajar y revertirlo. Todo lo contrario, hay quienes no solamente no la disminuyeron, sino que la han incrementado para poder perpetuarse en el poder. En ese sentido nos tenemos que hacer cargo la clase política y poner en agenda este tema. Más pobres y desiguales en una Argentina todavía sin un mejor horizonte es el título de esta charla. Agustín ya está entre nosotros, es investigador principal del CONICET, sociólogo, magíster en ciencias políticas y sociales y doctor en ciencias sociales, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesor universitario en Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales a nivel de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Flaxo, Argentina y otras. Coordinador del Grupo de Trabajo Claxo, Heterogeneidad Estructural y Desigualdad Económica en América Latina y experto independiente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previsto en el Protocolo de San Salvador. Y agrego solamente, Agustín, permitime, ¿no es cierto?, que tu calidad de persona también nutre y enriquece todos los ámbitos de debate. En un momento donde debemos tratar de tender puentes, de encontrar los ámbitos donde se generen los diagnósticos acordes a la situación, donde además de la crisis global, la Argentina ya tiene pendiente una crisis estructural muy profunda. Así que, Agustín, nuevamente te agradezco en términos personales y también profesionales que nos dediques un rato de tu tiempo para poder transmitirnos, trasladarnos todos tus conocimientos y que nos puedas brindar también a quienes pretendemos ser cada vez, cada día mejores dirigentes, poder tener presente y visible esta materia tan pendiente para nuestro país. Gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias Juan, gracias Sergio, bueno, gracias amigos por estar ahí.
y poder compartir este momento donde, bueno, transferirles, comentarles, analizar, debatir, reflexionar también sobre la realidad argentina en clave de las soluciones. Creo que algo que valoro, y agradezco mucho la invitación, porque la valoro y la agradezco, porque de alguna manera mi tarea o nuestra tarea profesional como investigadores de las ciencias sociales efectivamente se realizan o se legitiman cuando podemos transferir no solo a la opinión pública, sino a quienes piensan o deben pensar y proponer y construir políticas para llevar adelante estrategias que generen soluciones a los problemas de la sociedad, les podamos transmitir elementos de diagnóstico, elementos de análisis, que hagan que justamente no se pierda la brújula, que no juguemos a generar fotos para producir posverdades o discursos, sino a producir diagnósticos crudos, cuanto objetivos al menos, capaces de ponernos tanto a la ciudadanía como a la propia dirigencia política en sintonía con la gravedad que padecen los problemas históricos de la sociedad argentina de las últimas décadas. Agradezco la oportunidad y siempre encontré, incluso en el espacio político que ustedes de alguna manera representan, o que por lo menos Gonzalo me ha convocado en algún momento, y Juan, siempre encontré esa escucha que me parece muy importante. La escucha reflexiva, la escucha crítica, reflexiva, que permita entender para actuar mejor. Entonces, en clave, desde lo que a mí me toca, les voy a transmitir un poco un resumen de aspectos de diagnóstico sobre la problemática argentina actual, y de la última década en particular, y actual en el contexto presente, que nos den más conocimiento sobre la dimensión del problema, nos genere más conciencia y por lo tanto nos obligue a actuar en claves políticas de construcción de soluciones. Entonces, voy a compartir un PowerPoint que creo que estoy habilitado para ello, así que el anfitrión habilitó la función, así que estoy esperando que me habiliten. Voy a presentar un PowerPoint que quedará a disposición de la organización de la Fundación para que ustedes lo puedan distribuir. Insisto que no tengo todavía posibilidades de entrar, digo, aclaro para nuestra organización, por lo menos el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas, entonces no estoy habilitado. Avísenme cuando lo esté para así que incorporo, sin embargo avanzo si no. Un PowerPoint que hace una presentación, que hace un diagnóstico de los problemas en donde la pobreza, la primera clave que tendríamos que entender es que es un emergente. Los problemas de la pobreza monetaria, económica, incluso de la desigualdad distributiva en materia de ingresos, se constituyen en los emergentes de un problema mucho más estructural que tiene la Argentina. Y que hay que entenderlo en clave de las capacidades que tiene productivas para llevar adelante la generación de empleos y de hacerlo de tal manera que permita procesos de distribución sin que el Estado en principio tenga que intervenir y que después termine ajustando en materia de políticas de seguridad social para garantizar justamente esos procesos redistributivos, que deberían ser compensatorios o incluso de inversión o reinversión sobre los segmentos que están más postergados para lograr procesos de integración social. Esta es una de las dinámicas que me interesa plantearles, y la segunda dinámica es justamente llamar la atención sobre el agotamiento que están teniendo los errores de diseño de política económica y la urgente necesidad justamente de llevar adelante esto, no solo en el contexto COVID, eventualmente... Agustín, perdóname, tenés para compartir, no sé si... hasta ahora sí. Ahora sí. Ah, bien. Ahora, Listo. Discúlpame, por favor. Sí. Entonces, a ver si
podemos presentarlo. ¿Se está compartiendo la pantalla? Por favor, confírmenme, así estoy tranquilo. Sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Bueno, y cuya exposición, conferencia o disparador para que ustedes puedan pensar y podamos debatir sobre el tema, se llama así: Más pobres y desiguales en una Argentina todavía sin un mejor horizonte. Yo creo que expresa una buena síntesis de la problemática del COVID, en donde no surgen la pobreza y la desigualdad hoy, sino que tenemos más, y que en donde no hemos podido todavía generar un horizonte sobre la situación. ¿Es responsabilidad de quién? Y bueno, yo lamento transferirles la responsabilidad, no es de los académicos, ni del transeúnte, ni del ciudadano de a pie, ni del trabajador, ni del botellero, ni del vendedor ambulante, ni siquiera del obrero industrial, ni del comerciante, y tampoco del empresario. Hay que leer la responsabilidad de la falta de horizontes en clave política. Y es fundamental reconocerlo así. La sociedad lo va a empezar a reconocer así, cada vez más. Lo está haciendo, pero cada vez más. Por eso los objetivos de la presentación, como dije, dar cuenta del carácter estructural de la problemática y destacar la necesidad de reformular de manera estructural y estratégica el modelo de crecimiento y los sistemas de seguridad y protección social en clave distributiva, en clave redistributiva o distributiva. El componente en clave distributiva es muy importante. Si dejamos operar exclusivamente la dinámica de los mercados, no vamos a lograr ese objetivo. La Argentina viene progresando en forma sistemática en términos productivos en los sectores de exportación en los últimos 30 años, 25 años. Pero esto no es suficiente para incluir a todos. Incluye a un tercio muy bien. Eventualmente podríamos ser Australia, Nueva Zelanda, Canadá, con esa dinámica, pero no, tenemos 45 millones de habitantes en una Argentina heterogénea y fragmentada, en donde buena parte de esa población trabaja y reproduce su vida cotidianamente y necesita un trabajo digno, y necesita un horizonte o un futuro más promisorio. Esta es la Argentina de los últimos 70 años en materia de evolución del crecimiento del PBI, mostrando su sistemática inestabilidad como un problema sistémico. Otros habrán de explicarle el por qué ocurre esto. No me toca a mí explicar. Quiero plantear que este es el punto de partida de esta presentación. Seguramente tal vez otros lo explicaron. Estos son la inestabilidad del crecimiento argentino, mostrando su permanente y descontinua posibilidad de generar ciclos de mediano a largo plazo con crecimiento sostenible, capaces de generar no solo de promover la inversión o atraer inversiones externas, sino de promover la inversión endógena. Pero no hablo de la gran inversión del sojero o el minero o del industrial o del comerciante o del financista. De atraer la inversión endógena sistemática del propio argentino que ahorra o que busca ahorrar y quiere invertir ese ahorro producto de su trabajo en el propio desarrollo social y colectivo de un país que haga sustentable o sostenible no solo su vida, sino la de sus hijos. La Argentina no ha podido generar estabilidad económica, y en estos circuitos, los puntos verdes que ustedes ven ahí, son las crisis y los niveles de crisis. Estamos en un nivel de crisis de alrededor del 17 o 18% en rojos en el último periodo, si contamos no solo el COVID, sino los últimos 2 años de estancamiento y de estanflación del último periodo de Macri. Habrá 12% eventualmente, 13%, 12, 11%, con 5 puntos adicionales de la caída de los últimos 2 años, estaremos llegando entre el 17 y 18% de caída del PIB. Una de las caídas similares a las que tuvimos en el año 2002. Cuando analizamos la evolución como correlato de esto, como emergente de esto, en cuanto a qué ocurrió con la pobreza y la indigencia, en el gráfico de la izquierda ustedes ven la evolución
que tuvo en negro la pobreza medida como se mide actualmente por el INDEC del año 2016, proyectado hacia atrás o estimado hacia atrás los valores. En rojo están los valores del Observatorio de la Deuda Social. Segundo semestre del año 2019, 35,5% de población en situación de pobreza. 74,6% en la crisis del 2002, 65% en la crisis del año 89-90. En gris están viendo los valores de la indigencia, que siguen su relativa, casi la misma evolución, aunque durante los últimos 20 años o 15 años podríamos decir que se ha mantenido mucho más estable hasta el año 2019 la evolución de la tasa de indigencia, que es la población que no logra alcanzar la canasta básica alimentaria. Y más en gris oscuro, en barra, lo que podríamos denominar la pobreza crónica. La pobreza que de un año a otro, de un ciclo económico a otro, e incluso de una generación a otra, no deja de salir de la pobreza. Y esa barra estaba aproximadamente a finales del año 2019 en un 20%. Pobres que han seguido siendo pobres sin importar el cambio de gobierno o el cambio de ciclo económico o el cambio de política económica o de relato político ideológico. E incluso, que seguramente también lo era antes del año 2001, si no eran ellos, eran sus padres. En ese contexto de una Argentina que, si uno mira la proyección, en cualquier caso tiende a mostrar el aumento tendencial de la indigencia y la pobreza, nos vino el COVID. Pero antes de entrar al COVID, entender que este es el momento previo al COVID. A ver, nada extraordinariamente grave en la etapa, en los últimos 4 años. Eventualmente un mayor deterioro de una tendencia que había logrado caer hasta el año 2009-2010, producto de un proceso de recuperación económica, pero que eventualmente se estabiliza, que no logró salir adelante y que muestra un deterioro producto de las crisis cíclicas que estaba mostrando aquí, ¿no? Este entramado de inestabilidad económica que muestra el último periodo da cuenta justamente de la imposibilidad de salir de esta situación, al menos en niveles que permitan una caída tendencial que cambie la tendencia. No logramos cambiar la tendencia. Apenas se logró mantener por un tiempo e incluso incrementar. No así con la indigencia, que logró mantenerse estable en el tiempo. Por lo menos en los últimos 10 años. ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿O qué pasó al mismo tiempo? Voy a explicar que esto no tiene que ver con un crecimiento genuino, sino con una redistribución de ingresos que se dio en materia de políticas de protección social y o de seguridad social. En áreas verdes más claras está el porcentaje del PBI que se distribuye en materia de gastos de seguridad social. En áreas más oscuras está el área de gasto en protección social como porcentaje del PBI. Protección social, AUH, pensiones no contributivas, becas, ¿sí? Plan Argentina, el futuro Argentina, bueno, el plan Argentina, el plan familia, el plan trabajar en su momento, el jefa de hogar en otro momento. Esta tendencia muestra que el 14% del PBI en Argentina en el año 2019, no está acá el segundo semestre, pero está 2019, en el año 2019, en el segundo semestre, el 14% del PBI se destinaba a transferencias al sector previsional y al sector pobre o vulnerable vía los programas sociales, con un peso mucho más bajo para los programas sociales. Pero fue este incremento, tanto en la etapa de los 80 a los 90, como de los 90 a los 2000, lo que han pedido que esta evolución siga mucho más pronunciada en materia de pobreza o en materia de indigencia. Sin este incremento en materia de transferencias del PBI hacia la seguridad social o hacia la protección social, hoy tendríamos, seguramente, previo al COVID, más del doble de la tasa de indigencia, es decir, cercana al 18% o 20%,
y un tercio más de la tasa de pobreza que estaba, si habíamos llegado al 35, podríamos estar hablando de aproximadamente un 45 o 50% ya antes del COVID. Esta es la Argentina insostenible, en donde para evitar que aumente la pobreza o la indigencia, hay que generar mayores excedentes para redistribuir a los sectores que están quedando excluidos de un sistema social que no les da trabajo, no les da inclusión bajo otros métodos y solo depende de la transferencia pública, sin que el sistema productivo, sin que el sistema económico sea capaz de generar esos excedentes en el nivel y calidad que requiere la exclusión social. No es un problema de la seguridad social, no es un problema de si generamos una renta básica universal o mejoramos los programas sociales actuales. Es el problema que, aunque mejoremos los programas y generemos una renta universal, este país, desde el punto de vista socioeconómico, resulta insostenible, inviable en el mediano o largo plazo, si no es en clave de cómo aumentamos la producción, la productividad y el empleo. Incluso manteniendo las políticas de seguridad social actuales, o incluso expandiéndolas. Porque uno puede elegir, no, quiero programas sociales de contraprestación, como el plan Potenciar Argentina, o Argentina Trabaja, o una renta universal que mejore las condiciones de ingresos. Después podemos discutir esto. Yo no estoy de acuerdo con la renta básica universal. Creo que la Argentina no se puede dar el lujo de una renta básica universal. Creo que tiene que generar con sus excedentes la posibilidad de producir trabajo en la economía social y popular, en la pequeña y mediana empresa, claves para salir adelante, pero ya hablaremos de eso. Pero en cualquier caso, sostener esos niveles de redistribución o transferencia requieren de un sistema productivo capaz de generar esos excedentes. Y la Argentina productiva hoy no lo está generando, o lo genera con mucha dificultad y con alto déficit. Y nuestras crisis cíclicas tienen que ver con eso. No tiene que ver con el alto gasto social, sino que tiene que ver con nuestra baja capacidad productiva, de inversión, de generación de empleo, de no depender de los programas sociales y de estar generando más empleo y más riqueza y distribuirla mejor. Esta es parte del diagnóstico. Cuando tomamos los últimos 10 años, 2010-2019, ustedes van a ver muchas flechitas y muchas rayitas. En rojo lo que están mirando es la evolución del PBI per cápita, con un base 100 en el año 2010. El resto de las líneas son tasas de pobreza, o porcentaje por debajo de la pobreza, bajo distintas mediciones. ¿Por qué mediciones? Porque en el año 2010 y hasta el año 2015 estuvo intervenido el INDEC, y por lo tanto hay que hacer ajustes a los datos oficiales para que eventualmente uno pueda establecer historias más o menos creíbles. Ustedes están viendo ahí distintas líneas con distintos colores, son distintas estimaciones. En azul, la de la encuesta de la deuda social argentina, la de el observatorio de la deuda social argentina, y en celeste, en el último periodo, las oficiales del INDEC, que van del año 2016 hasta el año 2019, del nuevo INDEC recuperado en el año 2016 con la nueva metodología. Abajo, la de la ciudad de Buenos Aires, en gris. Bueno, lo que estamos viendo es algo conocido, que es importante destacarlo, que es cuando sube el PBI, no baja la pobreza, pero es un dato importante. No baja, se estabiliza, pero que cuando baja el PBI, sube la pobreza. Cada vez que baja, sube la pobreza, y eventualmente cuando sube el PBI, baja algo, pero se estabiliza alrededor de este 25-30% de población pobre. Y que incluso cuando baja el PBI, ese 25-30 llega a subir entre el 35 y 40. Esto mismo podemos verlo en términos. ¿Qué significa esta evolución del PBI? Es la capacidad de crear empleo y por lo tanto de producir valor y de que ese valor se distribuye. Más allá del modo en que se distribuye, vemos cómo hay una correlación con el PBI. El alto crecimiento del PBI todavía no es suficiente
porque tampoco es tan alto. Entendamos que esta década fue bastante estancada en materia de crecimiento. Hubo, pero estancada en términos de balance. Cuando aumentan las remuneraciones reales de los trabajadores, tampoco parece que se mueve mucho la pobreza. Esta roja ahora es la remuneración real de los trabajadores. Pero que cuando baja sube la pobreza es claro. Obviamente, para que bajemos la pobreza necesitamos más remuneraciones, mejores remuneraciones y más empleo. Pero esas remuneraciones tienen que basarse en un empleo más productivo y tiene que haber una multiplicidad de empleos capaces de hacer que los hogares tengan o un ingreso complementario producto del trabajo o mejores ingresos por cada uno de los trabajadores que tienen, y para eso se requieren mejores salarios, y para tener mejores salarios sosteniblemente se requiere tener mayor productividad. Esto es lo que no está logrando la Argentina. ¿Qué logra? Logra, obliga a transferencias de ingresos. Esta línea roja es las jubilaciones mínimas, que otra vez muestran que cuando baja la jubilación mínima o sube la jubilación mínima, cuando sube la pobreza no cambia mucho, cuando baja sube la pobreza, y eventualmente la jubilación mínima es un componente importante de transferencia hacia los sectores populares de riesgo de caer en la pobreza, de clases medias bajas, para caer en la pobreza, y obviamente que la jubilación cumple un papel importante para contenerla, pero eventualmente tampoco lo resuelve. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos mejores transferencias, que necesitamos más empleo y que necesitamos más remuneración. Pero las mejores transferencias a esos niveles no se van a lograr si no hay más producción, más empleo y mejores remuneraciones producto de una mayor productividad. La clave de la problemática de la pobreza no es la pobreza, ni siquiera los programas sociales, ni siquiera las políticas sociales, sino ni siquiera el sistema de distribución de la seguridad social, sino una de las claves para entender el problema de la pobreza por ingresos es la economía. La evolución del desarrollo productivo económico argentino, la capacidad de acumular y generar inversiones y empleo y de reinvertirlo en el propio país. Seguramente no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que quiero es constatarles que discutir de la pobreza es imposible para hacerlo cabalmente o hacerlo con precisión si uno no entiende lo que está ocurriendo con la dinámica económica. Grietas estructurales a nivel de la estructura social del trabajo. Entonces vamos a lo que pasa a nivel productivo y usemos los datos de la encuesta de la Obra Social Argentina con una cobertura de 5.760 hogares, 15.000 personas, que se aplican desde el año 2004 hasta la fecha. Usemos la serie 2010 hasta la fecha, en donde hay más de entre 15 y 20 aglomerados de distintos tamaños representados en la muestra. Esta es la evolución de la estructura social del trabajo, de la estructura del mercado de trabajo en Argentina con base en esa encuesta, 2010-2019, en donde lo que están viendo en azul es el empleo pleno. El empleo pleno es el empleo asalariado o no asalariado, que gana más del mínimo, que gana el mínimo o más, que tiene seguridad social y que tiene estabilidad laboral. En un celeste, lo que están viendo en las barras es el empleo precario, es el empleo en donde se gana el mínimo o más del mínimo, se tiene un empleo regular, pero no se tiene seguridad social. En esa especie de durazno, ustedes lo que están viendo es el subempleo inestable. Son la población que gana menos del mínimo por su trabajo o que no tiene seguridad social y que su trabajo es inestable. A eso lo llamamos subempleo inestable. Y el desempleo abierto. Entonces, en Argentina, entre el desempleo abierto, previo al COVID y previo a la situación, a esta crisis, ya teníamos un 30, 31, 32% de la población desocupada o subocupada, más un 27% de la población precaria y solo un 40-42% de la población en sectores formales de la economía, asalariados o no asalariados, sosteniendo al resto. Pero si uno mira el proceso histórico, no importa qué gobierno, ni qué relato, ni qué discurso, ni qué ciclo, más allá de variaciones puntuales, estamos viendo
eventualmente un deterioro sistemático, pero sin grandes cambios importantes, y un aumento sistemático del sector informal o más precario del empleo, de la economía de subsistencia. Una Argentina que está fragmentada, no entre pobres, no pobres, sino entre cómo se provee de ingresos las familias para justamente salir de la pobreza o reproducirse en la pobreza. Claramente, estos indicadores de su empleo inestable o el desempleo son predictores de la pobreza, e incluso el empleo precario. Veamos esto en términos de diferencias de edad. Recuerden los colores. El azul oscuro es el empleo pleno. Más varones que mujeres en empleo pleno. Menos varones desocupados que mujeres desocupadas, pero similar población, varón o mujer, en situación de subempleo inestable, y hasta un poco más de varones en la precariedad. Cuando analizamos si son su relación contra los no pobres, pobres no indigentes o indigentes, es claro que el no pobre es el que, más allá de eventualmente tener problemas en situaciones de desempleo o en situaciones de inestabilidad laboral o su empleo inestable o precariedad, las diferencias en términos de correlación son muy altas. La posibilidad, una población trabajadora que está en los hogares indigentes tiene muy poca probabilidad de tener un empleo pleno, obviamente, porque si lo tendría, estaría dentro de los no pobres. Pero tiene alta chance de tener un subempleo, de estar desocupado. Lo mismo pasa con el pobre no indigente. La pobreza correlaciona, o la indigencia correlaciona fuertemente con la fuente de ingresos. Y si no es eventualmente mayor, es porque los hogares están recibiendo programas sociales o programas de la seguridad social que compensan lo que no logran en el mercado de trabajo. Pero el mayor problema es, no estamos generando los empleos en nivel y calidad suficiente, en cantidad y calidad suficiente para que esta población, y descarto la idea de que sea su falta de calificación, para que esta población pueda trabajar activamente y contribuir al desarrollo de la producción de riqueza en el país. ¿Por qué descarto que no es un problema de educación? No porque la educación no sea un problema en Argentina, que lo es y grave, sino que el problema no se explica por educación, sino se explica por la falta de demanda de esos empleos. Eventualmente, si hubiese esa demanda y pudiésemos tener la población calificada para hacerlo, eventualmente podría asistirse. Pero no tenemos la demanda en el nivel, a nivel nacional, suficiente para garantizar justamente la incorporación de esos trabajadores. Me permito mostrar el efecto COVID entre el primer trimestre y el segundo trimestre del 2020 contra el segundo trimestre del año 2019, de acuerdo al informe que generó el INDEC hace 3 días atrás. Perdimos 20% de los empleos en contexto COVID. 3.600.000 o 3.800.000 personas. Es posible que una parte se recupere, pero este es el nivel de empleo perdido a nivel nacional. Solo 4 o 5% de los asalariados con descuentos jubilatorios, es decir, de asalariados formales. El 43% de los trabajadores asalariados sin descuentos jubilatorios dejó de trabajar y perdió su empleo, pasó a la inactividad. El 41% de los patrones, mayoritariamente microempresas, ni siquiera pymes. El 27 o 28% de los cuentapropias. El 17% de los trabajadores familiares sin remuneración. Estos segmentos son los segmentos mejor o más estrechamente vinculados con la pobreza, lo cual la pobreza aumentó. Es de esperar que ocurra y ahora lo vamos a ver. Hagamos balance de la estructura ocupacional que tiene el país y que vamos a llamar una economía que eventualmente crece de manera desequilibrada, que no genera ni derrama los empleos productivos necesarios. No lo genera y cuando crece tampoco los derrama. Estamos en presencia como diagnóstico de un modelo de crecimiento dual, muy desigual y combinado, que genera esos excedentes absolutos de fuerza de trabajo. Es como si la población sobrara
a este modelo o esta dinámica económica, a este modelo de crecimiento, modelo de acumulación. Y estamos generando capas geológicas o geosociales de excluidos con cada crisis, y cada recuperación no garantiza su reincorporación, sino que los deja en esa condición de marginalidad absoluta o relativa. Tenemos un 36% de los empleos en el sector formal. Ya no estoy hablando de la calidad del empleo, sino que el 36% de los ocupados está en el sector privado formal. Y hay un 15% de los empleos en el sector público. La mitad de los empleos, ya no de la población económicamente activa, de los ocupados, la mitad está en economía formal. Pero tenemos la otra mitad en una economía informal, de microempresarios, microemprendimientos, trabajadores informales, cuenta propia, changarines. De ese 50%, el 60% son cuentas propias no calificadas. El 50% de los trabajadores tienen ingresos menores a un salario mínimo, o están desocupados o tienen un salario menor, un ingreso menor al salario mínimo. El 45% segmento de empleo del sector microinformal gana el 50% del promedio de los sectores formales. Es una economía dual con un mercado de trabajo dual. Veamos cómo repercute eso en las condiciones de vida. Usemos para eso no la pobreza por ingresos solamente, sino indicadores de pobreza, de lo que se llama pobreza multidimensional. Dimensiones del desarrollo humano o condiciones de vida en el cual evaluar resultados o logros del proceso histórico argentino. Por eso vamos a crear una matriz en donde, por una parte, en uno de los ejes, vamos a evaluar un índice de privación, no tener ninguna privación, a tener una escala de entre 1 y 6 privaciones, dependiendo de los derechos sociales básicos. Ahora voy a enumerar cuáles son. Y por otro lado tengamos otro eje en donde evaluemos quién es pobre, si el ingreso está por debajo de la línea de pobreza o está por arriba de la línea de pobreza, por lo tanto no es pobre. Vamos a tener 4 casilleros. Los que son en el extremo superior derecho, los que no son pobres por ingresos ni por privaciones no monetarias. En el casillero inferior derecho, los pobres por ingresos pero sin privaciones monetarias. En el casillero superior izquierdo, los no pobres por ingresos pero con privaciones monetarias. Y en el casillero inferior izquierdo, los pobres por ingresos y por privaciones no monetarias. Las 6 dimensiones no monetarias que podremos ensayar para evaluar la cuestión de la pobreza estructural en Argentina es la alimentación y la salud, el acceso a servicios básicos, la vivienda digna, el acceso a un medio ambiente saludable en su barrio o comunidad, los accesos educativos y el empleo y la seguridad social. 6 dimensiones que no son muy exigentes para el Estado, son bastante generosas para las políticas públicas, pero que son exigentes en términos de, son pisos bajos. ¿Qué se le pide a la alimentación? No haber experimentado hambre en forma frecuente, es decir, no tener inseguridad alimentaria y eventualmente haber podido ser atendido o haber conseguido el medicamento como derecho la última vez que algún miembro de la familia se enfermó. Si alguien padece inseguridad alimentaria o no consiguió un médico, no consiguió el medicamento porque sus recursos no les alcanzan y el hospital público no funcionó, estará en déficit. Si la vivienda no tiene baño o es una vivienda hacinada donde hay más de 3 personas por cuarto o está construida en forma precaria, es una vivienda indigna. Si las personas, los niños no van a la escuela, si el adolescente no terminó el secundario, o no está yendo a la escuela, o el joven no terminó el secundario, es un déficit educativo. Si no tiene agua, cloaca, o algún servicio de calefacción eléctrico o por gas, la persona tiene acceso al servicio básico.
Si vive al lado de un charco de agua, de un espejo de agua contaminado, no se le recoge la basura, o vive al lado de un barrio contaminado, de un basural, tiene acceso, no vive en condiciones ambientales saludables. Y si nadie en el hogar tiene un empleo pleno o al menos una jubilación contributiva que lo vincule a la seguridad social, es un hogar que tiene problemas de empleo y seguridad social. Con esas 6 dimensiones, no tengo tiempo para describírselas todas, al menos una marcará la existencia de una pobreza en privaciones. Y si lo cruzamos con la pobreza por ingresos, tenemos en la parte azul de las barras, la pobreza con al menos una carencia. Son pobres por ingresos, está mal, no está completado, pobres con ingresos y con al menos una carencia. Esta es la evolución de la Argentina 2010-2019. Eventualmente ha crecido, vamos a ver por qué, pero no grandes cambios estructurales. Vamos a ver en rojo los no pobres por ingresos, pero con privaciones no monetarias, que al menos tiene una de las 6 carencias que mencionamos. En amarillo, los pobres por ingresos sin privaciones no monetarias. Y en verde, los argentinos incluidos. Los argentinos que no tienen ninguna privación monetaria ni no monetaria. Este es el tercio de la Argentina que puede compararse con el mundo desarrollado o en programa de desarrollo, pero no así las 2/3 partes restantes. Esta es la Argentina dual. Esa que se sostiene sobre los sectores más dinámicos forma parte de este 30%. La Argentina, que está sometida y marginada en la informalidad, en la economía social o popular, en la pobreza extrema, está acá, en ese 37%. Y tenemos poblaciones vulnerables, que diríamos que el 50%, más del 60%, 68% de la población vive en hogares en donde o es pobre por las 2 cosas o es pobre por al menos una de ellas. Cuando analizamos esto mismo, pero en rojo, examinamos la situación de quienes no ya están afectados por una, sino son pobres por ingresos y al mismo tiempo por 3 o más dimensiones, tenemos al 21% de la población. 2 de cada 10 argentinos están en esta situación y esto se agrava, pero no cambia sustantivamente en el tiempo. La falla, insisto, no porque nos falten políticas sociales, no porque las políticas sociales sean incompetentes o estén mal diseñadas, no porque las políticas sociales no hayan sido pensadas en clave neoliberal o en clave neopopulista. No, es independiente de esto. Es un problema de que la población, al no tener su empleo y no tener su trabajo, no puede ahorrar en su propia inversión en capital humano y capital social. No puede contribuir con el Estado a invertir en mejorar su hábitat, su ambiente, su educación, su salud, a mejorar justamente las posibilidades de acceso a bienes y servicios culturales o de información que les permitan tener mejor trabajo. La pobreza se reproduce estructuralmente y esto es parte del problema que estamos teniendo. Ahora, no es homogénea esta estructura. Cuando analizamos cómo se distribuyen los pobres multidimensionales, tengamos claro que estamos hablando del pobre que es al menos ingreso, es pobre por ingresos y en alguna de las dimensiones, vemos que la evolución de los niños, de los hogares donde hay niños, la tendencia es todavía a un incremento mayor en el problema de la pobreza multidimensional, que incluso en los hogares donde, si bien ha crecido, de los mayores, donde crece a un ritmo menor, o incluso de los jóvenes o adultos. Todos crecemos en los últimos años en materia de pobreza multidimensional, pero las brechas se mantienen en el tiempo y tienden a ampliarse en contexto de crisis. La crisis amplía las brechas en desventaja de los hogares con más niños, que son generalmente los hogares de los sectores populares. Cuando analizamos eso por clase o estamento social, vemos igual proceso. Si tomamos en cuenta la fuente de ingreso del principal sostén del hogar,
Para los medios profesionales, la pobreza multidimensional casi no existe. Para el medio no profesional se ha mantenido estable y eventualmente creció en el último periodo, clase media, media. Para el sector obrero o empleado o trabajador estable, la situación ha sido un empeoramiento sistemático con una última gravedad, pero que eventualmente el proceso de deterioro es anterior a la etapa macrista. Y para los sectores marginales o del trabajo, es decir, que la fuente de ingresos según su empleo, un programa social, la principal fuente de ingresos, el deterioro ha sido sistemático. Es decir, después del 2011 tampoco existió el 2017 como un componente de retracción, solo existió para ciertos sectores del trabajo formal o trabajador integrado y los sectores de clase media o media baja. Y cuando analizamos esto por región, también mostramos brechas estructurales, de desigualdad estructural en Argentina. Abajo, lo que ustedes están viendo es la ciudad de Buenos Aires. En el medio, el pelotón de otras áreas metropolitanas y el resto urbano, y en la parte superior, el conurbano bonaerense. Dada la fuerte concentración de trabajo marginal, de hogares con muchos niños, o trabajadores vulnerables en el sector del conurbano, eventualmente este conurbano ha tenido un empobrecimiento en los últimos años mucho mayor. 10 años en donde venimos no manteniendo estable, relativamente estable, como podía uno ver en esta evolución, los indicadores, sino que estamos viendo un aumento de la desigualdad estructural al interior de lo que parecen ser indicadores relativamente estables, aunque en deterioro. Imaginémonos esto 2020. Empecemos a analizar ese 2020. Aclaro que los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que presentamos todos los años, los vamos a presentar este diciembre. El 3 de diciembre y el 10 de diciembre, si es que estamos en este momento terminando la encuesta de la Deuda Social, vamos a presentar los informes correspondientes a cuál ha sido el impacto del COVID, de este contexto COVID, aislamiento, política de emergencia, en este emergente, que es la pobreza multidimensional y la pobreza por ingresos, y otra decena de dimensiones del desarrollo humano, entendiendo que lo que seguramente vamos a ver, es lo que voy a mostrar ahora, es el agravamiento de una situación que es estructuralmente complicada y por lo tanto una nueva capa geológica de pobres estructurales en Argentina. El informe estará a principios de diciembre, tanto el informe general como el informe de infancia, estará disponible de la opinión pública y del gobierno y de los actores políticos para su lectura, análisis, respuesta, evaluación y respuesta. Esta es una encuesta que hicimos en mayo a 500 hogares que habíamos entrevistado justamente en el periodo julio-septiembre, julio-agosto-septiembre del año anterior. Y los volvimos a entrevistar en mayo para preguntar cómo estaba su situación con respecto al momento previo a la pandemia. Hay un 5,3% de los hogares que mejoró su situación, un 37% que no cambió su nivel de ingresos, pero hubo un 38,8% que redujeron hasta un 50% y un 18-19% que redujeron más del 50%. Cuando analizamos esta misma estructura en función de las clases sociales que me presentaba recién, esta es la distribución general, lo que estamos viendo son 2 o 3 fenómenos que llaman la atención como dinámica social y que vale la pena examinar. Uno es, todos somos más pobres, todos perdimos ingresos. El durazno o el anaranjado muestra como barras, más allá de los valores, que todos perdimos ingresos. Menos los medios profesionales y los medios no profesionales, que el trabajador integrado y el trabajador marginal. Quienes lograron mantener sus ingresos en menor probabilidad justamente fueron estos, aunque entre estos últimos, el trabajador integrado, pero sobre todo los trabajadores marginales, debido a los programas de transferencia de ingresos, lograron, una parte de ellos, mejorar su situación incluso pre-COVID.
La tendencia que hay que describir en términos sociológicos es un proceso de movilidad social que ha habido entre la pobreza entre la pobreza no indigente y los indigentes. Hay indigentes que salieron de esa situación y pasaron a ser pobres no indigentes, y otros pobres no indigentes que pasaron a ser indigentes en una dinámica bastante fluida durante este periodo, más un componente de clase media baja y de trabajadores integrados que pasaron justamente a situaciones de pobreza por ingresos. Es claro que cuando se analiza quiénes fueron, esto está analizando esos mismos colores, pero en términos de si en el hogar hay alguien con un empleo registrado y seguridad social o no hay nadie con un empleo registrado con seguridad social, está claro que los azules y celestes se concentran más en quienes tenían un anclaje o inserción en el sistema formal y que quienes tenían un anclaje en el sistema informal, el riesgo ha sido mucho mayor y la capacidad de mantener ingresos o incluso de mejorarlos ha sido más baja. Y que incluso entre la población que justamente no tenía programas sociales, es donde la situación ha sido más defendible, el 50 contra el 50, pero que incluso teniendo programas sociales, a pesar de esa compensación, el problema fue incluso grave, en materia de que el riesgo de los más pobres, de los más excluidos, de los más informales, de los que ya tienen protección social, de haber caído aún más en situación de mayor marginalidad, se incrementó durante el periodo. Como creemos que la clave está en la situación laboral, más allá de las políticas compensatorias, preguntamos también la situación laboral actual respecto a la que poseía antes de la cuarentena. Y solo el 26,4% seguía trabajando como siempre o más, el 22% estaba trabajando menos horas de la fuerza de trabajo ocupada en el AMBA, un 4,2% estaba de licencia, y teníamos un 39,3% que estaba suspendido o debió dejar de trabajar, y un 8,2% que había perdido su trabajo ya en mayo. Como mencioné hace un momento, el 20% de la población, no solo este 8%, sino una parte de esta población que tuvo que dejar de trabajar, no volvió a trabajar y sigue en el segundo trimestre desocupada. Cuando analizamos esto de acuerdo a la estratificación social que les mostré hace un momento, es claro que quienes tuvieron más chance de trabajar como siempre o más, o al menos menos horas, pero mantener su trabajo, fueron los sectores medios profesionales o medios no profesionales. Esto no quiere decir que aquí no hubo un problema, pero los porcentajes de naranja y gris, de desempleo, perdón, de durazno y gris, que son el haber dejado de trabajar o el haber perdido el trabajo, en estos niveles ronda el 24%, el 26%, contra un 66-67% en el caso de los trabajadores integrados, contra un 83% en el caso de los trabajadores marginales. ¿Qué esperamos del COVID? Mayor desigualdad social. No solo por un problema de ingresos, sino por anclajes en los sistemas de empleo o de trabajo. Esto mismo se expresa en términos del ingreso laboral. 36% tuvo los mismos ingresos a nivel laboral, el 44% se redujeron sus ingresos laborales y el 20% no cobró ni tuvo ingresos laborales, y que coinciden claramente con ese 20% en donde se perdió el empleo, según la encuesta permanente de hogares. Esto mismo destaca que se hizo más grave en el conurbano, pero no sustantivamente muy distinto que en Cava. Hay diferencias, sobre todo en este que no cobró ni tuvo ingresos entre Cava y conurbano, pero la mayor diferencia se da entre los que eran pobres ya o no eran pobres en el año 2019. Entre los pobres, ya la situación en términos del gris, de los que se redujeron sus ingresos o no cobraron, es más del 75% justamente de la población de los ocupados.
La pobreza en tiempo de COVID con base en datos de la EPH-INDEC. Estas son estimaciones de acuerdo al último informe que ha salido desde parte del INDEC el viernes pasado a través de la distribución de ingresos. No son los valores que va a dar el INDEC el 30 de septiembre, son estimaciones hechas con base en los datos agregados que ofreció el INDEC. Vamos a tener en términos de indigencia que el primer trimestre teníamos 8,6% de indigentes y el segundo trimestre, no el semestre, el INDEC va a informar el 30 de septiembre el semestre, el 8,6% en el primer trimestre de tasa de indigencia y el 12,8% en el segundo trimestre. Un aumento de poquito más de 4 puntos de indigencia. Cuando evaluamos esto en términos etarios, el aumento es casi de 8 puntos entre la población de 0 a 17 años. El 22% de la población de niños a nivel urbano habría pasado a estar en una situación de indigencia contra el 14% del primer trimestre. Comento que el primer trimestre es bastante parecido a lo que ocurrió el primer y segundo trimestre del año 2019. No importa ahora por qué, pero tendió a bajar la pobreza en base a bonos jubilatorios que ocurrieron en diciembre, el aguinaldo, los bonos de la tarjeta alimentar, antes de incluso del IFE o del ATP, en la etapa de cuarentena. La segunda población que experimenta un riesgo alto en caer en indigencia fueron los jóvenes de 18 a 29 años. Ahora veamos en pobreza. La tasa de pobreza estimada con los datos que dio el INDEC habría pasado de 34,6% en el primer trimestre a un 46,8%, lo que deja como promedio alrededor de un más o menos 40%, 41% de pobreza en el semestre. Habría crecido entre 35 y 40%. Sin embargo, con mucha heterogeneidad entre el primero y el segundo trimestre del año, haciendo que este 46-47% sea un dato que eventualmente continúe a lo largo del año 2020, o al menos alrededor del 45%, que es lo que estimamos si la situación no se agrava. Pero aquí ya es también la población de mayores la que casi duplica su tasa de pobreza. Obvio que se agrava la situación de la infancia, del 51 al 66%, o de los jóvenes, pero el riesgo parece ser en términos relativos mayores, incluso en la población de mayores. Esta es la estimación de cuánto es la inversión social que se está haciendo para atender las transferencias previsionales o de la seguridad social para evitar el aumento de la pobreza y cuánto sería la inversión adicional que requeriría para justamente salir de la indigencia o salir de la pobreza. Fíjense que alrededor del 14% del PBI, de un PBI estimado con caídas del 10% para este año, 2020, el 13% de ese PBI se está distribuyendo hacia la seguridad social, hacia el sistema previsional, el 4,3% hacia los programas de protección social, todos los programas de protección social, y esto implicaría un 18% del PBI en transferencias que actualmente se está desarrollando. El año pasado fue 13-14% el total. Acá estaríamos elevando 4 puntos porcentuales del PBI las transferencias para llegar a esos niveles de 45% de pobreza en el segundo trimestre, eventualmente al 40% del semestre, 45% a lo largo de lo que resta del segundo semestre. ¿Cuál es la inversión que se requeriría? No mucho más para salir de la indigencia, 0,6% del PBI. Pero para salir en total de la pobreza, no sumarlo, porque está incluido, para salir de la pobreza, dadas esas tasas, necesitamos 6 puntos más del PBI. ¿Cuántas más transferencias de ingresos puede hacer un PBI achicado a una caída del 10% que no viene creciendo sistemáticamente en los últimos 10 años? Un PBI per cápita en caída, ya no en absoluto. No, esto resulta imposible.
Si no pensamos en un cambio de estrategia donde lo que se genere es inversión y empleo y creación de riqueza, no va a haber posibilidad ni de sostener lo que hoy ya significa el 18% del PBI. No es fácil, no es posible prometer más programas sociales. Se necesita 6% del PBI para sacar la pobreza. Uno podrá dar 1 o 2% más. Bien focalizado atenderá el hambre más urgente con ese 1%. Podría pensarse en ese sentido, pero para salir y bajar la pobreza va a ser necesario mucho más que la ingeniería de los programas sociales. Esa es una tabla que en el PPT que ustedes van a tener disponible. Son estimaciones, obviamente, con información parcial, pero se evalúa cada uno de los componentes de los programas de protección social, tanto preexistentes como existentes, para el primer semestre, y se los compara con el gasto total en millones de pesos y el porcentaje del PBI del primer semestre y el porcentaje del PBI anualizado, ¿no? Bueno, estamos hablando de ese 3,7, 4% del PBI que implicó a nivel anual, pero que significa a nivel semestral 8% del PBI. De lo que se gastó en materia de protección social. Puta, ya lo saco de entonces. Para abrir la reflexión o el análisis. Lo que quiero transmitirles es que estamos ante un problema estructural, no un problema de coyuntura. No solo el COVID, no solo los últimos 2 años. Es decir, los últimos 2 años, los últimos 10 años y el COVID, lo único que hacen es desnudar los límites estructurales que está teniendo el sistema económico y social argentino para crear mecanismos de inclusión social a través de la creación de riqueza, haciendo insostenible esta dinámica económica y este sistema de seguridad social tal como está planteado actualmente. A pesar del crecimiento económico, la política de protección del mercado interno y la ampliación de las políticas sociales, con cada ciclo económico se reproducen barreras productivas estructurales que ponen límites a la caída de la pobreza y a procesos de convergencia social y regional. Tanto la desigualdad persistente como la pobreza estructural son resultado de un modelo económico productivo desequilibrado con efectos de exclusión, marginalidad y desigualdad a nivel sociocultural, sociodemográfico y socioocupacionales. Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo, condición necesaria para el crecimiento, no ocurre ni habrá de ocurrir derrame hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local, regional hacia el sector informal y el mercado interno. En esta lógica, salir de las trampas de la pobreza para mí requiere de 4 políticas fundamentales, 4 lineamientos. Necesitamos crecimiento con equilibrio macroeconómico que baje la inflación y permita planificar el desarrollo con acuerdos redistributivos sectoriales y sociales. Planificar el desarrollo no solo en términos sectoriales, sino también en términos sociales, familiares, que la familia pueda pensar en el día de mañana, en su ahorro, en su inversión. Necesitamos que baje la inflación y que haya equilibrio macroeconómico. Condición necesaria, pero no es suficiente. Segunda clave, crecimiento de los sectores externos. Necesitamos exportar más, cada vez con más valor agregado. E incluso sin valor agregado, necesitamos divisas, exportar más. Pero que esa exportación tenga impacto en las economías regionales y en los mercados laborales informales de las micropymes regionales. Necesitamos que eso que se reoriente esos excedentes en clave de desarrollo local y desarrollo regional. Sin eso no va a haber empleo ni capacidad de sostenerlos, que la población que vive en regiones no concentradas, urbanas no concentradas, permanezca en esas regiones, si no van a tender a búsqueda por su propia marginalidad, por su propia exclusión, en búsqueda de seguir alimentando demandas en las áreas más concentradas, urbanas más concentradas, que proveen de servicios básicos, de baja calidad, de baja densidad, de pobreza, pero que proveen de programas sociales capaces de garantizar los mínimos de subsistencia que el sistema económico no puede generar. Ahora bien, tampoco es condición necesaria, pero no suficiente.
Hay que invertir en capital humano y social de la infancia, en jóvenes. Hay que invertir en mejor alimentación, salud, cuidado, educación, hábitat y espacio de socialización inclusiva. Tenemos que invertir en materia del espacio social, del espacio público, pero sobre todo en materia de capital humano y capital social, sobre los segmentos que menos tienen hoy. Es prioridad para que la próxima generación venga con un capital humano enriquecido y esté en condiciones no solo económicas, sino también ciudadanas de participar de un proyecto de país. Y por último, hay que invertir en la generación de empleos de calidad mínima en la microempresa y en el sector de la economía social, que contribuyan al desarrollo social comunitario. Es decir, necesitamos políticas activas de empleo, no de programas sociales, políticas activas de empleo que generen, desarrollen actividades recreativas, de cuidado, de saneamiento ambiental, de mantenimiento de la infraestructura urbana o rural en los espacios más pobres. Para eso necesitamos que los programas de transferencia de ingresos se transformen en programas de empleo mínimo, garantizado, que hoy por hoy los movimientos sociales no logran garantizar, o tienen una escala incluso que no es suficiente, pero que no logran garantizar, y que deberíamos ponerlos en clave de un programa de trabajo inclusivo con alto nivel de productividad o mayor nivel de productividad para que generen los bienes y servicios que se requiere, que demandan los sectores pobres para salir de la pobreza. 4 claves con un diagnóstico. Toda la información la pueden encontrar en la página web del observatorio. Pueden mandarnos un mail por si requieren información adicional o específica. Pueden seguirnos por tweet para que justamente puedan obtener la información que vamos distribuyendo semanalmente para que pueda ser debatida y discutida en el espacio de las redes sociales, y o también en Instagram. Bueno, hasta aquí la exposición y dejo abierto comentarios, críticas, preguntas. Hola, Agustín, bueno, excelente exposición, me parece datos sumamente interesantes y completos. Voy a tratar de, agradeciendo la presencia de concejales, funcionarios municipales, legisladores como Marcelo Pacífico, Eduardo Eschavo, Nicolás Mazzot, la senadora Ana Laura Geloso y el diputado Guillermo Bardón, que también nos están acompañando. Voy a leer algunos comentarios que por ahí tienen en cierta medida algún indicio de pregunta, y después voy a la primera pregunta y con Juan vamos a seguir haciéndote. El resto le decimos a los participantes que si quieren hacer preguntas, por favor lo hagan por medio del chat. Ya hay algunas, así que seguramente no vamos a abarcar a todas, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Luis Masnasco dice, nuestra capacidad productiva es alta, el gasto estatal destruye posibilidad de reinversión para entrar en un círculo virtuoso. Es un problema de asignación eficiente del gasto del Estado. Marichu Miguelena dice, el sector productivo paga impuestos confiscatorios, es imposible generar empleo y reinversión. Leandro Mirabelli dice, no están dadas las condiciones institucionales, confianza y estabilidad que permitan el crecimiento de las variables de producción, productividad y empleo privado. Y de hecho un poco todo esto surge también porque Silvana Gianni decía al principio, en base a tu alocución, lo que ibas diciendo, que es un círculo vicioso. Después, bueno, lo aclaraste recién, pero hay gente pidiendo que le interesaría tener los datos que expusiste y la charla. De todas maneras, también la charla va a ser levantada por INPOA en las redes, así que seguramente van a tener acceso a todo esto. Te hago la primera pregunta, que es de Agustín Jaureguiberri. Dice, ¿no es posible pensar que el incremento del gasto social es porque la financiación de esos gastos le quita recursos al sector privado, quitándole esos excedentes para generar empleo? ¿Puedes repetirla? Porque no escuché, Sergio, se entrecortó. Sí, por favor, con gusto.
no es posible pensar que el incremento del gasto social es porque la financiación de esos gastos le quita recursos al sector privado, quitándole esos excedentes para generar empleo. Bueno, voy comentando más allá de las preguntas y los Sí. comentarios, pero, a ver, el gasto en programas sociales es el 4%. Era el 2,1. Es el 4% del PIB. Eso no explica el desequilibrio. El gasto en previsión social, en seguridad social, en términos generales, por el sistema de jubilaciones, puede en parte ser una gran carga en materia fiscal, es cierto, el 12-13%. Si era el 14% antes de esto, estamos hablando de una situación que es estructuralmente compleja. Pero no es compleja porque se ha dilapidado los recursos públicos disponibles. Yo quiero llamar la atención sobre esto. No es porque eventualmente estemos gastando mucho para mantener a los jubilados y a los pobres en situación de mínimos de bienestar, sino que estamos produciendo poco para que ese peso sea menor. Entonces, la producción del PBI es la baja, no es el gasto el alto. El gasto se hizo por coaliciones políticas, por compromisos políticos, por necesidades electorales, por estrategias de mantener la paz o la cohesión social. Entonces, a ver, los motivos, incluso cambian los gobiernos y parece que los motivos, aunque cambian, la dinámica es la misma. Incluso cambia la ideología y cambia la perspectiva ideológica para entender cómo se mueven las variables económicas, o la oferta y la demanda, y sin embargo la tendencia es la misma. Bajará un punto más, un punto menos, pero no hace ni altera el problema estructural que se tiene. ¿Por qué se gasta más? Porque el Estado, frente a la necesidad de una sociedad que demanda por marginalidad, por exclusión, por conflictividad, tiene que gastar más para evitar justamente ese estallido social y o en todo caso garantizar su legitimidad política. Estado cada uno de los gobiernos. Esto no es sido de un gobierno, es sistemático. En esa lógica, lo que está faltando es la lógica de crecimiento. ¿Cómo construir políticas de crecimiento con desarrollo social? Para eso, el planteo no podría llegar a ser, abramos el campo de las exportaciones y con esto el país va a crecer. Gastemos menos en el sector público, hagamos menos gasto social, crezcamos en el campo de los sectores más dinámicos y este país va a salir adelante. No, esta es la hipótesis. No porque no haya que crecer y exportar más, ya le dije que era una de las precondiciones, pero no es suficiente. Porque este país depende de 2/3 partes del mercado interno. Y de un mercado interno que está segmentado, que no depende de cuánto derrame el sector más dinámico. Por lo tanto, lo que habría que pensar es cómo desarrollamos el sector dinámico y cómo desarrollamos el mercado interno. Y eso no se va a poder hacer sin subsidiariedad, porque invertir en el mercado interno va a requerir invertir en tecnología, en producción, cadenas, eventualmente sistemas de protección y seguridad social subsidiados. Obvio que se requieren reformas laborales y tributarias o impositivas para la pequeña y mediana empresa para que ésta pueda florecer. Pero ya a esta altura, a ver, en conversaciones con la dirigencia gremial nunca se nos va a decir, nunca lo van a hacer público, pero ellos saben que es así. Saben que hay una limitación en el sistema de la seguridad social que pone barreras o límites a la pequeña y mediana empresa a partir de las trabas laborales o de las regulaciones laborales existentes. Pero lo que no se puede es liberar esas trabas si no hay en clave la perspectiva de una política de crecimiento. Porque eventualmente lo que podemos hacer es redistribuir más la pobreza, no las capacidades productivas. Pero entonces, en esta lógica, lo que necesitamos es más oferta. Entiendo que alguien pueda incluso pensar o evaluar que cuando yo dije, miren, no es la mayor educación, porque la mayor educación se invierte en términos de 10, 20 años. En 10 o 20 años podemos tener una educación más calificada. Y esa educación más calificada, fíjense que va a ocurrir. En el actual contexto, incluso si mantenemos esta dinámica, los sectores más dinámicos van a necesitar poblaciones más calificadas profesionalmente y este país todavía tampoco va a poder ofrecer eso.
no va a poder ofrecer los profesionales ni los técnicos para los sectores dinámicos. Va a tener que importarse a esos sectores. Eso significa formación de profesionales y técnicos para un mercado dinámico, para una actividad productiva, para los nuevos desarrollos productivos. Pero ¿qué hacemos con esa población del sector del mercado interno? ¿Acaso requiere un ingeniero hoy? ¿Alguien demanda un ingeniero de esa pequeña empresa familiar, de ese taller clandestino? No demanda un ingeniero. Eventualmente lo tienen con una persona de secundario incompleto, a ese trabajador. Lo que pasa es que lo tienen en negro, esclavizado. Pongámoslo en blanco, trabajemos con ese sector, invertamos en tecnología, mejoremos en su trabajo sus capacidades profesionales y laborales. Es así como se genera mayor demanda y por lo tanto quienes tengan más educación tendrán posibilidades de acceder a mejores mercados y que la existencia de perfiles más calificados haga que haya mayor motivación para invertir y utilizar esos perfiles. Pero hoy no es un problema de falta de educación, es un problema de falta de demanda. La falta de demanda del mercado interno, de segmentos de la pequeña y mediana empresa, capaces de estar demandando más fuerza de trabajo. ¿Para qué? No solo hablemos del COVID, antes del COVID, ¿para qué? ¿Para qué voy a producir más? ¿Para quiénes voy a producir más? Si la población se empobrece, si mis niveles de productividad son bajos y no puedo exportar. Entonces, la solución, alguien dramáticamente podría decir, bueno, eliminemos a toda esa población, bueno, que nos quedamos con el 60% de la población desocupada. Mágicamente no va a ocurrir eso, pero porque las familias van a buscar subsistir, entonces vamos a tener más vendedores ambulantes, más empresas clandestinas, más saladistas para los pobres, más delincuencia, más inseguridad, más venta de narcotráfico, narcomenudeo. El equilibrio no se puede hacer por equilibrio parcial, necesitamos un equilibrio general de la economía. Ese equilibrio general de la economía no se logra porque un sector encuentre equilibrio. Vamos a necesitar una negociación económica, que lo adelanto ahora para el debate, para pensar, que en realidad es una discusión política. El equilibrio redistributivo entre sectores del mercado interno y sectores dinámicos, entre gasto público y dejar al mercado fluir, no es un equilibrio, no se resuelve, no resuelve el mercado, no resuelve la fuerza de los actores, ni siquiera una mesa de un Consejo Económico Social, lo resuelve la política, con acuerdos políticos, con el arte de la política de construir país con base en lo que somos, no en lo que nos hubiese gustado ser, o en lo que fuimos alguna vez que no somos, o en lo que podríamos haber sido, pero nunca llegamos. La política tiene que basarse en la realidad y construir sobre la realidad las capacidades de que los actores coordinen voluntades en función de un proyecto común, del bien común. Y otra cosa es la política, no sé. Si solamente la política de sostenimiento de concejales, diputados, senadores, gobiernos de turno que se turnan en cada tanto para garantizar la movilidad social de los sectores políticos, obviamente que la política cumple una función. Produce uno de los pocos sectores que producen movilidad social ascendente. Difícilmente encontremos otros a ese nivel de trabajo. Con mucho enorme esfuerzo, la mediana empresa rural o la pequeña y mediana empresa rural logra hacer eso, o logró los últimos 20 años con eso, no gracias al clima, sino gracias al trabajo, la inversión, la tecnología, el esfuerzo. Y el sostenimiento de muchos industriales de la época de los 60, 70, 80, o la sobrevivencia hoy de sectores informáticos o productivos, industriales o de servicios, lo logran con ese trabajo y ese esfuerzo, producir al menos, si no es movilidad social ascendente, al menos no caer. La política produjo en los últimos 20 años un proceso de movilidad social ascendente extraordinario. Debería servir para otra cosa. Entonces, en clave a entender que no son los gastos sociales superfluos, los gastos sociales no son superfluos, cumplen una función, mantienen hoy la cohesión social. Ahora, eso no es suficiente para garantizar crecimiento, no es sostenible. Por eso la urgente necesidad de cambiar de paradigma.
Una respuesta, ¿sí? Perdón. Comentame si hay otra pregunta. No, Agustín, dificilísimo interrumpirte porque es interesantísimo tu desarrollo. Yo voy a seguir leyendo algunos comentarios y para que tengas la pausa, recién te vi tomando un poquito de agua, para que tengas un respiro y en todo caso, a partir de los comentarios y si es que surge alguna pregunta, porque son varias, incluso muchísimos comentarios por privado en cuanto a la cantidad y calidad de los datos que nos has proporcionado. Que a propósito, la presentación, Agustín nos adelantó, previo a la charla, que lo íbamos a tener también disponible para que lo podamos compartir con todos aquellos que les interese tenerla. Paso a leer algunos comentarios. Nuestra capacidad productiva, Luis Magnasco. Nuestra capacidad productiva es alta. El gasto estatal destruye posibilidad de reinversión para entrar a un círculo virtuoso. Es un problema de asignación eficiente del gasto del Estado. Has comentado recién respecto a esto. En parte sí, en parte sí, en parte sí. En parte sí, cualquier cosa. Ahora podemos Ahora lo profundizar comento, un ahora lo poco amplío, más. está bien. Bien. Marichu. Miguelena, el sector productivo paga impuestos confiscatorios, es imposible generar empleo y reinversión. Leandro Mirabelli, no están dadas las condiciones institucionales, confianza y estabilidad que permitan el crecimiento de las variables de producción, productividad y empleo privado. También has hecho referencia en algún sentido sobre esto. A ver, bueno, desde Tres Algarrobos, excelente ponencia, ideas claras y concretas, felicitaciones. Y pido disculpas porque se tuvo que retirar. Les agradezco a todos los que todavía siguen participando porque se ha hecho aún más, más larga. Entiendo que por lo interesante de la charla. Bien, luego pueden enviar un resumen de los datos, por supuesto. Además, para la pobreza, dice Grepi, además para la pobreza no se explica la educación sino por la falta de demanda. Oferta y demanda van de la mano. Una genera la otra y viceversa. La educación mejora la oferta y al haber mayor oferta habrá mayor demanda y viceversa. Creo que no se entiende mucho lo que quiso decir, pero también has hecho referencia a esto. Agustín, yo creo que hay muchísimos comentarios. Bueno. Sergio, no sé si vos has detectado alguna pregunta que Sí, quieras hacerle por ahí trato, Agustín, de hacerte nada más que las preguntas y los comentarios. Voy a hacértelas todas y Algunas sí que... Sí. ¿Ustedes creen que, bueno, te las hago, que se escriba como para que yo... Sí, por ahí te hago las preguntas todas juntas como si te parece, de última, en todo caso, te pido el esfuerzo a vos para... Pero bueno, dice, ¿es posible lograr una redistribución del crecimiento económico hacia los sectores más vulnerables cuando la amplificación de la brecha tecnológica y educativa es cada vez mayor? Otra plantea, en relación a los datos, se cuenta con datos segmentados por edades, vos algo marcaste, lo que no sé si, yo no escuché bien claro, si hubo un empeoramiento también de las condiciones de los jóvenes de 18 a 24, que son quienes ya estaban más afectados por la informalidad. Creo que hablaste de niñez y hablaste después de los distintos sectores económicos, pero no, yo particularmente no escuché en relación a este grupo etario. Bueno, hay muchos, obviamente, agradecimiento, destacando la ponencia. Déjame ver si encuentro alguna otra pregunta, o te complico mucho haciéndotelas todas. Acá dice, ¿no será que precisamente se usa el dinero de los jubilados para mantener subsidios y más subsidios en relación a lo que decías de por ahí mantener al sector de los jubilados? Otra que dice, la pobreza es utilizada electoralmente por medio de las ayudas sociales, como pregunta. ¿Qué opina de la vinculación de la política y la pobreza? Creo que recién dijiste algo fuerte, ¿no? En cuanto a... Pero es una pregunta que quizás en lo que venías diciendo
puede ser significativa. Y hay otra pregunta que dice, pregunto si la inversión en infraestructura de los primeros 2 años del gobierno de la provincia de Buenos Aires logró bajar necesidades básicas insatisfechas. Supongo que se refiere a los 2 primeros años del gobierno de Cambiemos, ¿no? A ver, algunas respuestas, vamos. Sí, hay varios informes que están en el observatorio que muestran cómo en tres áreas, voy con la última, después retomo. En los últimos 3 años, en 3 indicadores, en los últimos años, durante el gobierno de Cambiemos, bajaron el déficit de viviendas precarias, bajaron el déficit de sistemas el déficit de servicios públicos y el déficit de medio ambiente y salud. Hubo mejoramiento en los barrios, hubo mejoramiento, inversión en infraestructura importante en materia de acceso a servicios públicos y así también de apoyo a la construcción de viviendas. Esto también ocurrió en la etapa 2011-2012. ¿Sí? Son empujes que tienen contextos políticos relativamente más favorables donde existe un cierto excedente o capacidad para hacer esa inversión. Por el motivo que fuese, aunque fuesen en ambos casos inflacionarios, esos excedentes se hicieron, esas inversiones se hicieron, unos por emisión, otros por endeudamiento, no importa por qué o no cómo, se lograron hacer inversiones que mejoraron las situaciones. En cualquier caso, esas mejoras no terminaron de cambiar la aguja ni crear una tendencia estructural al mejoramiento, tal como vimos, producto de que la situación económica se hizo insostenible, que las condiciones macroeconómicas de esos modelos no fue sostenible. De viene la crisis de 2014, de viene la crisis de 2016, de viene la crisis de 2018. Entonces, son inyecciones, como ahora. El presupuesto actual está pensado en clave de aumentar la inversión pública para el año que viene, en clave electoral, como se hizo en otros momentos. ¿Sí? Pero también en clave de reactivación, en clave de cómo invertir recursos para generar un poco más de mercado. Lo que ocurre es que nada cambia cualitativamente. Más allá de cómo se atienden emergencias, no significa que haya un plan estratégico. No solamente no hay un plan estratégico para la pospandemia, hay un plan estratégico capaz de decir, a ver, ¿dónde es prioritario que yo haga obra pública? No donde electoralmente es prioritario que la haga, sino dónde es prioritario para el desarrollo que yo haga obra pública. Aunque me voten 2 tipos y en otro me puedan votar 100. ¿Dónde? No con quién negocio políticamente para hacer una obra pública, sino con cuáles son los acuerdos económicos sociales que hago para llevar la obra pública como Estado a los lugares donde va a promover inversiones para el mediano y largo plazo. Esto no quiere decir que los gobiernos no hayan pensado en alguna de estas claves cada vez que han tenido oportunidad, pero nunca en el marco de un plan estratégico, siempre en el marco de alianzas sectoriales o compromisos de negociación político-económica sectoriales. Y si el precio del petróleo no hubiese caído, vaca muerta sería lo mismo, como fue con la etapa de Cristina, como fue la etapa de Mauricio, como fue la etapa de... Pero el precio del petróleo cayó. No se hacen acuerdos estratégicos. Parece que se piensa en función de coyunturas. Bien, voy a algunas de las respuestas. A ver, algunas son más polémicas que otras, así que son opiniones. Otras son representaciones sociológicas. ¿Cuán útil es la pobreza a la política? Sí, a este tipo de política es muy útil. El sistema de reproducción de la pobreza, dependiendo del sistema público, es muy útil para garantizar gobernabilidad o sistemas políticos autocráticos. Para una política que abra el juego ciudadano, la pobreza no es un obstáculo. Ahí sí necesitamos un ciudadano o ciudadanos mejor educados.
formados, socializados. La educación nos libera de la ignorancia, del sufrimiento, de la impotencia. Nos hace más libres. La información, la educación, y esos procesos, tener nociones básicas de operaciones matemáticas, capacidad de comprensión de lectura y oratoria, y de ejercicios de conceptualización, obviamente que necesitamos ciudadanos de esas características. No los tenemos. No tenemos esos ciudadanos. Ahora, yo veo que cualquier autarquía, cualquier gobierno autoritario o autárquico, o cualquier gobierno, no importa ahora el color político partidario, ni siquiera ideológico, se sirve de estas condiciones en cualquier campaña electoral. Bastan campañas donde uno vende espejitos de colores para construir cierta legitimidad. Promesas de campaña. Perdón, yo sé que pensar en pobreza cero sin tener una política para la pobreza cero es banal. Pensar que después del día después la gente va a ser feliz porque va a poder llenar su refrigerador, como parte de la campaña del gobierno actual, es banal. No, digo, se requiere, había política, había propuesta de política, hay proyectos políticos económicos, hay coaliciones capaces de proponernos proyectos de desarrollo. Salir de este empantanamiento, yo lo veo algunas voluntades individuales. E insisto, las inquietudes de grupos políticos como el que están cercanos a la fundación, ustedes, yo los veo con esas inquietudes. Pero después hay que construir gobierno, hay que construir gobernabilidad, proyectos no proyectos de campaña, sino proyectos de construcción política. Que esos son, por eso digo, para mí la clave no es reunir en la mesa sindicalistas, empresarios en un consejo económico social, y ni siquiera habría que incluir a los movimientos sociales y a las clases medias sin representación. Pero no se resuelve con esto, sino se resuelve previamente como precondición que los actores políticos enfrenten que tenemos un problema estructural y que no tenemos mucho más tiempo. Y que en realidad cada vez que va pasando de un ciclo político a otro, de un ciclo económico a otro, vamos agravando aún más la situación. Puedo equivocar el diagnóstico en teoría de cuánta más oferta, cuánta más demanda es la que se requiere en materia de calificación o demanda de empleo. Pero lo que estoy seguro es que ni mejorará la educación, ni mejorará la capacidad productiva y la oferta productiva si no hay políticas saludables, con horizontes. Y no que dejen libre el mercado, porque eso también es una ficción. Y no porque intervengan y regulen todo el mercado, porque eso también es una ficción. Sino que generen los incentivos inteligentes para que los actores económicos y sociales coordinen, trabajen por todos ganemos, por el win-win. Eso, vuelvo ahí, esa es una construcción de la política. Los actores el mercado no los reúne, ni las paritarias los reúnen en clave a esa situación, ni una mesa, por eso digo, ni una mesa del Consejo Económico Social, ni los medios de comunicación. Acá está faltando el actor político que construya política y que construya políticas o consensos para el bien común. Urge. Yo creo que una ciudadanía está demandando eso y que está vaciando de valor a la política justamente porque la política no es capaz de ofrecer eso. Eso no quiere decir que ofreciéndolo se gane una elección, porque en el contexto social que vive la Argentina, es posible que se gane una elección no porque uno tenga esa capacidad de proyectar, de liderazgo y proyectar políticas. Se gana por otros mecanismos que hacen la construcción de la opinión pública, el manejo de la comunicación, de la imagen, aspectos. Mirá,
de las posverdades que hoy operan en el mundo cultural, no solo de este país, sino del mundo, ¿no? La posmodernidad simbólica que puede alrededor. Pero estoy seguro que quien use esas reglas, pero logre tener el poder político, con un proyecto, va a tener una capacidad de construcción de legitimidad distinta. Yo pienso que se perdió una oportunidad con el contexto del COVID, 2016, abril, mayo, junio, el gobierno perdió una oportunidad para construir nuevas reglas de gobernabilidad. Como también perdió una oportunidad el gobierno macrista de hacerlo en el año 2017, y como también perdió una oportunidad el gobierno kirchnerista en 2004-2005. A pensar a convocar actores, incluso con el acompañamiento del campo científico, de los expertos, pero a convocar a los actores políticos, a pensar efectivamente un proyecto para una Argentina que rebasara los ciclos electorales. Entonces, creo que yo en cada uno de esos momentos fui pasando de la desesperación al enojo y del enojo al duelo, lo confieso. Estoy también en este momento en el duelo, pienso en el día después. Entiendo que tiene que haber una reacción, que la sociedad tiene que reaccionar de alguna manera. Y la dirigencia política por supuesto sobre vivencia. Que en ese espacio se abre posibilidad para que algunos buenos empiecen a tener liderazgo. Buenos entre comillas, no porque las personas sean buenas o malas, pero algunos que tengan capacidad de proyectar políticas de desarrollo, con una mirada de bien común, de integración, de acuerdo, de construcción colectiva, de usar la política para el arte de la transformación y del bien común. Hay un espacio. La crisis abre espacio para eso. Entonces, ¿y por qué creo que también alguien me pregunta sobre los niños y los adolescentes? Con 60% de niños en la pobreza. A ver, el impacto de la crisis 2001-2002 lo estamos viendo en los jóvenes que no trabajan ni estudian, marginados, con la adhesión, el narcomenudeo, dependiente de la droga, la marginalidad. La pobre marginalidad y triste marginalidad de jóvenes que vivimos destruidos. También lo ven el tema del embarazo adolescente. Digo, ve situaciones, ve el impacto de las crisis de esos niños en las crisis anteriores, los ve hoy. Vamos a ver hoy la crisis en esas infancias de hoy o en esas adolescencias de hoy, en los adultos de mañana, dentro de 15 o 20 años. Va a haber marcas. Esta crisis deja marcas. Y son marcas que no se van a poder sostener ni con más gasto social, ni con más abramos las fronteras para que vengan las inversiones, porque no van a venir. Tenemos que exportar más, tenemos que producir más para el mercado interno, tenemos que aliar al sector industrial con el agroindustrial exportador, tenemos que vincular a los movimientos sociales con el sector obrero y el sector de las pequeñas y medianas empresas, y clave de una economía regional. Gente que piense en clave de desarrollo, de crecimiento y desarrollo, que use los incentivos para llevar adelante esto. Bueno, yo pienso que tiene oportunidad, es un país con grandes capacidades, no solo por su riqueza natural. Uno analiza estudios cualitativos en el contexto de la crisis del COVID-19, y uno dice, lo mejor que tenemos en este país es la gente. La gente ha luchado por subsistir de manera como puede. No ha ahorrado esfuerzo, se ha reconvertido, hace cosas, lucha. La cantidad de gente que busca trabajar, que sale a juntar basura de la calle para poder conseguir un peso. Digo, la gente que busca un trabajo, que trata de recuperar su trabajo, el pequeño comerciante, el pequeño artesano, el productor. Es un esfuerzo enorme el que hace. La política no actúa de todo.
La política no ha estado a la altura. Digo, y ahí marca una contradicción. Hoy no es el que se vayan todos en los libros. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo vieron, por los niveles de gasto social y de protección social que tiene la población. Encuentra un piso de protección social que antes no tenía. Y bueno que existe, obvio, pero es terrible que no existe. Pero no es suficiente. Entonces, yo convoco a pensar que hay que salir del laberinto por arriba, no pujando a ver si se sale por un lado o por otro. Pero estamos en una puja de grietas político-ideológicas que incluso atraviesan el campo del discurso económico. Cuando se trata de atender problemas, resolver problemas y ser pragmáticos en eso. Y que los problemas de la gente no son los problemas de los políticos. No, perdón, todo este discurso, pero bueno, es respuesta un poco a los incentivos que me dan cuando me preguntan lo que me preguntan. Pero yo creo que, bueno, van a tener el material, tienen la reflexión, y creo que el trabajo ciudadano es justamente pensar y construir políticas para el bien común. Ojalá que esto haya servido en ese sentido, no importa si adhieren o no adhieren a ideas o supuestos, que como académicos, científicos, siempre trabajamos sobre supuestos. Ojalá estos supuestos sean bastante sólidos como para que mi diagnóstico, aunque crudo, sea realista y de ese diagnóstico se pueda construir una realidad. Sí, Agustín, la verdad que creo que cada una de las cuestiones que has ido diciendo, quedaron 3 preguntas, pero me parece que están contestadas en todo lo que has expuesto. Agradecemos también que plantees propuestas concretas, ¿no? Más allá de lo que es un análisis de situación que nos duele, pero bueno, que también nos dejas con la reflexión y el empuje para hacer, ¿no? Y para mostrarnos más la responsabilidad que tenemos quienes estamos en política, quienes deseamos seguir justamente desde la política y llegar a gobernar con el objetivo de mejorar toda esta cruda realidad que vivimos. Hay muchísimos comentarios, muy buenos comentarios, es imposible. Uno más, Sergio, por los comentarios que hiciste recién. Si leen las 4 líneas que no pretenden ser una plataforma política, pero van a ver que tienen coherencia y que integra o busca integrar de lo que puede ser la corriente más liberal o neoliberal con las claves de las corrientes más populistas. Entonces, el tema es encontrar justo una construcción de diseño de política que nos saque por arriba de esto entre liberales y populistas. Pero, ¿qué componentes tiene el populismo que parecen ser necesarios para un progreso económico y social? ¿Qué componentes tiene el liberalismo que no podemos descartar si queremos una política sostenible de crecimiento y desarrollo? No está en uno contra el otro, ni en uno u otro, y reitero acá el viejo planteo que nos hizo un prócer en Argentina, que yo, cuando era joven, obviamente no me gustaba tanto, pero que lo estoy valorando, que es Sarmiento. Muchas veces decíamos en la juventud, civilización o barbarie. Ahora el Facundo de Sarmiento no es civilización o barbarie, es civilización y barbarie. Entonces, esa obra de un Sarmiento que miraba su tiempo y decía, yo con esta gente tengo que construir un país distinto. Y necesito la civilización y necesito la barbarie, porque el país que tengo es este. No tengo a los civilizados, si pudiese eliminar a todos, eventualmente, no sé, pero no los puedo mandar a echar del país, no los puedo matar. A los pobres los tengo que tener, y eventualmente los tengo que sostener y hacer que generen desarrollo y capacidades productivas. Eventualmente, en esta lógica, alguien podría decir, bueno, sobran los liberales, los que nos quieren destruir, los que quieren eventualmente una patria para poco, los que... No. El esquema con el cual hay que pensar es que queremos civilización y barbarie, un pueblo para todos. El pueblo somos todos y se requiere desarrollo, crecimiento y progreso colectivo. Eventualmente menos de lo que ambicionan los más ricos.
¿Por qué? Porque la ambición es importante en este sentido. Para los más ricos hay una ambición, una expectativa de consumo globalizado. Seguramente hay que bajar expectativas de bienestar en los más ricos. Y hay que aumentar la capacidad de trabajo de los más pobres. Entonces, Buenísimo. la lógica es fundamental. Digo, tengo que gastar menos en consumos y más en inversión, y tengo que gastar menos tiempo en la subsistencia y más en el trabajo para producir riqueza. Ese equilibrio macroeconómico, eso logra una ecuación macroeconómica interesante. No mencioné, pero hay otras claves macroeconómicas, que es el tipo de cambio. No es para discutirlo ahora, pero hay como algunos mecanismos operativos que hacen posible, que habría que pensar para justamente lograr que ambas Argentinas concilien. Uno de ellos es el tipo de cambio. Es una de las lógicas con las cuales habría que trabajar una ingeniería, una ecuación y una ingeniería capaz justamente de garantizar equilibrios en quienes tienen tipo de cambio alto, quienes tienen tipo de cambio bajo. Pero así en otros aspectos, estos son los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos, pongamos a los expertos a trabajar en los aspectos técnicos. Pero el sustrato, si la base, el paraguas, donde eso tiene que hacerse posible, es un acuerdo político. Bueno, acá Sergio. No, excelente, excelente. Por haberme Además, escuchado. lo último que expresaste para mí me parece que es fuertísimo y muy, muy interesante. Yo te agradezco profundamente todo este tiempo, todos estos conceptos. Agradezco a todos los participantes. Le voy a pasar a Juan para que haga el cierre, pero Agustín, ha sido un placer y seguro que te vamos a estar molestando en todo momento. Muchas gracias. Ha sido muy gentil. Bueno, adelante, muchas gracias a ustedes y mucho éxito, y sigan adelante, Sergio, Juan, digo, todo el equipo, toda la gente, sigan adelante, porque bueno, se trata de esto, de construir una nueva clase de dirigentes. Hay que trabajar en ese sentido. En el mismo sentido, Agustín, que Sergio. Primero, Sergio, agradecerte porque estás liderando un proceso muy importante en el armado, en la confección de equipos técnicos, y poder contar en ese marco con la presencia, el acompañamiento de Agustín, el compromiso, ¿no es cierto?, no con nosotros, sino con todo el arco político. La verdad que, Agustín, agradecerte en esta oportunidad que lo puedas hacer con nosotros, arrimándote a este núcleo donde recién Sergio mencionaba, hay legisladores mandato cumplidos, legisladores que están todavía en plena actividad, y seguramente de este núcleo van a salir quienes van a llevar adelante los destinos de sus municipios, y van a también tocarle la responsabilidad de representar a cada una de las secciones electorales que corresponda. Así que para nosotros es importantísimo tenerte al alcance, insisto con esto, poder generar los ámbitos de diagnóstico profundo, vos recién decías, crudo y con datos duros. Me parece que es la forma que las generaciones venideras de la política, tomando el legado de quienes practican y quienes han practicado la buena política, ¿no? Siempre se hace referencia a la vieja y a la nueva, y creo que no es así, sino que es a la buena y a la mala política. Hay muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que al contrario, ¿no es cierto?, practican las peor, ¿no es cierto?, políticas. Y creo que es muy interesante poder basarnos científicamente, académicamente, en todo el conocimiento, la experiencia que tiene el Observatorio de la Deuda Social a través de tu persona, de Yanina Tuñón, que es también miembro del Observatorio de la Deuda Social, con quien hemos trabajado, a quien te pido que también le traslades este agradecimiento y saludo. Y al resto de los participantes, después de un tiempo bastante largo, pero insisto, con un contenido tan interesante, me parece que valió la pena. Sergio, nuevamente agradecerte, insisto, por estar liderando este proceso que ojalá que algún día nos encuentre ya con las mangas arremangadas y
y trabajando en algo que yo digo que tiene que ser un desvelo para todos aquellos que ejercemos la política, despertarnos todos los días, matarnos, rompernos la cabeza para ver de qué manera podemos desde cada uno de nuestros lugares poder reducir la pobreza y ayudar a quienes más necesitan, a los más postergados. Bueno, muchas gracias. Bueno, reitero, Muchas gracias a todos. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que anden todos muy bien.